Más información tiene que ver con datos oficiales que se conocieron el día de la fecha del INDEC. ¿Qué publicó en este caso el INDEC? El salario promedio de los argentinos. Lo hemos hablado varias veces, las cifras del año pasado realmente eran preocupantes. El año pasado se decía que el 80% de los asalariados argentinos cobraban menos de 8.000 pesos. ¿Sí? Y la mitad de ese porcentaje cobraba menos de 5.000 pesos. Un número que realmente es muy bajo. Bueno, estas cifras se actualizaron. ¿Qué dice el INDEC? ¿Qué dicen las cifras oficiales? Que hoy en la República Argentina la mitad de los asalariados, la mitad de los trabajadores argentinos en blanco, está cobrando 6.500 pesos hacia abajo. Que es decir que su sueldo no supera los 6.500 pesos. La mitad de los trabajadores argentinos. Estas son cifras que se desprenden, como recién lo decíamos, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INDEC. La mitad gana menos de 6.500 pesos, según publicó el INDEC. En cuanto a los empleados en relación de dependencia, esta cifra tuvo un incremento interanual del 30%. Es un buen número, buen número aquellos que son empleados en relación de independencia. Eso es más o menos la paritaria, que es las distintas paritarias que hubo, ¿no? Claro. En relación de dependencia estamos hablando. Claro. Ahora bien, si tomamos el salario en sí, desde el mes de junio del 2014 al mes de junio del 2015, estamos hablando del primer semestre del año, son cifras que corresponden a este primer semestre, obtuvo un incremento del 15%, que va de acuerdo con la inflación que midió el INDEC en este mismo periodo de 12 meses. Estamos hablando, insisto, desde julio inclusive, julio del 2014, hasta junio inclusive también del año 2015. La inflación según el INDEC fue del 15%, el aumento del salario promedio de todos los trabajadores de la República Argentina, según el INDEC, también fue del 15%. Va, obviamente, la cifra es bastante diferente a lo que miden las consultoras privadas, que hablaron de una inflación de junio a junio, es decir, junio 2014 a junio 2015, del 26 al 28%. Si tomamos los índices de inflación de las medidoras privadas, entre ellas lo que se denomina inflación Congreso, índice de Congreso, que es los índices, las mediciones que encarga la oposición dentro del Congreso de la Nación, podemos decir que el salario tuvo un detrimento en cuanto a la inflación, ¿sí? Con una inflación del 26 al 28%, el salario ha crecido un 15%. Ahora bien, si tomamos las cifras oficiales, podemos decir que el poder adquisitivo de los argentinos se mantuvo exactamente igual de acuerdo a lo que fue la cifra de inflación según el INDEC. Algunos datos curiosos de estas cifras oficiales que se publicaron. ¿Ustedes qué dicen? ¿Gana igual el asalariado de sexo masculino que el asalariado de sexo femenino? No, para nada, claro que no, es histórico. ¿Creen que esa brecha se fue achicando? No es patrimonio de la Argentina, es patrimonio mundial la cuestión de la brecha que lamentablemente en el denominado mundo en desarrollo cada vez se amplía más y en el denominado mundo desarrollado quizás se achica, pero sigue siendo muy grande. Hay tres categorías de empleados. Aquellos que tienen la calificación operativa, que ganan, no llegan a los 6.500 pesos, que es recién lo que recién mencionábamos. Después tenemos los asalariados de categoría técnica, que tienen un salario bastante superior, son 7.500 pesos, y los profesionales que el salario medio ronda los 10.000 pesos. Solamente una pequeña cifra está por debajo de estas tres categorías con un salario aproximado de 3.600 pesos. Los hombres en la República Argentina tienen un ingreso medio, estamos hablando de cualquier desempeño, medio de 7.000 pesos. Es medio, según, insisto, es lo que está midiendo el gobierno, lo está midiendo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El ingreso medio para los hombres, para un trabajador de sexo masculino en la República Argentina es de 7.000 pesos con un promedio de 43 horas trabajadas. En total 43 horas semanales trabajadas. 43 horas semanales. Exactamente, por semana. ¿Saben cuál es la cifra promedio de la mujer? ¿Cuánto? 5.400 pesos, bastante inferior. También es inferior la cantidad de horas trabajadas. 32 horas ocupadas por semana, dice el INDEC. Pero hay una proporción entre lo que deja de ganar la mujer y lo que las horas que no trabaja en comparación al hombre. Sí, hay una proporción, claro que hay una proporción. O sea, de 36 horas a 42 horas, igual sigue siendo bastante, inferior. Menor. Sí. No, pero 5.400 es la media
del ingreso femenino en la República Argentina, 7.000 el masculino. Hay varias consideraciones que quiero hacer respecto de lo que dice Juani. Respecto de las paritarias, como decía Juan, y respecto del tema inflación, hay que tener en cuenta lo siguiente, y que es trazado para todos los gremios, para todos los rubros de trabajadores. Seguramente lo que le llega al bolsillo al trabajador se compensa con la inflación, incluso se compensa positivamente, pero hay una cuestión: lo que recibe en el bolsillo el trabajador, en el recibo de sueldo, que es lo que traza la estadística del INDEC, aparece como no remunerativo y no bonificable, con lo cual son estadísticas en negro, no existen para eso. Entonces, hay una disparidad entre la estadística y entre lo que le llega al bolsillo al trabajador. Sí, eso es una realidad. Como también hay una disparidad entre los trabajadores en negro. Exactamente. Y otra, respecto del hombre y la mujer, hay una cuestión que también... es mayor. Es a favor, digamos, en el bolsillo, exactamente. Pero, digamos, no le llega ni a la jubilación, ni a la obra social, ni al aporte. Es momentáneo, digamos. Es momentáneo, Pero pensemos también que estas cifras no contemplan al trabajador en negro. Que Exacto. generalmente, generalmente en la gran mayoría de los casos, en el 95% por lo menos. La totalidad, pero más de un 95% cobra menos que una persona que está en blanco. Exacto. Claro. Y respecto de la paridad o disparidad entre hombre y mujer, repetime los promedios de hora de trabajo de la mujer. 36 horas. Vale decir que la mujer, y esto por favor que no se ofenda a nadie, me parece que esto también es enfocado desde las estadísticas, la mujer desempeña fundamentalmente la gran cantidad de horas de trabajo como personal doméstico, que hace muy poco tiempo tuvieron una ley y que hace muy poco tiempo esa ley estipula un valor hora para cada trabajo y que obviamente también estipula que 36 sean las horas semanales enmarcadas dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo. De ahí la disparidad en cantidad de horas. 32. De ahí la disparidad en cantidad de horas con el promedio. Y digamos, es mundial, vuelvo a decir, lo que la mujer lamentablemente no está dentro de los puestos ejecutivos ni en el ámbito privado ni en el ámbito público. Digamos, pasa por ahí, básicamente. Reitero, que no se ofende a nadie, simplemente un diagnóstico de una situación mundial. Baja el promedio. Exacto. Por eso baja el promedio, porque en el hombre generalmente hay lo que se llaman cargos profesionales, que según las estadísticas del INDEC están rondando los 10.000 pesos el sueldo, que a veces no es reconocido para la mujer ese sueldo. Exacto. Claro. O sea, por más que sea profesional, pero es mucho menor en porcentaje, lo cual te hace disminuir la media. Esos números son sin las bonificaciones sociales, digo, hijo, maternidad. No, por supuesto, estamos hablando de salario. Es solamente salario. Salario, estamos hablando de salario. Se estima entonces que el salario promedio por familia, o sea, el ingreso familiar, está apenas superando los 10.000 pesos. Claro, que es distinto, por eso digo, el ingreso familiar es distinto al salario. Exactamente, por eso digo. Según el INDEC, que se actualizaron estas cifras de salario, estamos hablando de trabajadores que por su trabajo reciben una remuneración económica, nada más que eso. Digo, estamos hablando de que la mitad del asalariado de la República Argentina no llega a superar los 6.500 pesos. El ingreso familiar promedio, de junio a junio, exactamente. Es cuando se termina la pelea de paritarias. Exactamente. Estamos hablando del último semestre del año 2014 y los primeros 6 meses del año 2015. A esto hay que sumarle una estadística que es interesante también: 10.181 pesos es el ingreso familiar. O sea, si sumamos el trabajo del hombre más el trabajo de la mujer, considerando que son los dos trabajadores dentro de la familia, de una familia tipo, de 4 o 5 integrantes, estamos hablando de un ingreso familiar de 10.800. Que es un sueldo y medio, es un salario y medio más o menos. Un salario y medio. Porque el promedio que hace el INDEC es uno que trabaja todo el día y el otro que trabaja medio día. La gran pregunta, y lo que no mide el INDEC, que volvemos a lo mismo, y por esto se lo ha criticado mucho este último tiempo, son los índices de pobreza. Que independientemente de cuántos pobres haya o no en la República Argentina, es interesante también conocer cuál es la canasta básica alimentaria y cuál es la canasta básica familiar también. Claro, que es lo que indica el nivel de pobreza e indigencia. Un ciudadano, una familia tipo en la República Argentina para poder vivir, que esto se midió hasta noviembre del año 2013. ¿En qué quedó el proyecto nacional para establecer nuevos parámetros de medición? ¿Había un proyecto? Sí, había un proyecto que no tiene ningún sentido que este gobierno lo lleve adelante porque... Claro, ¿cómo no va a tener sentido, Juan? Porque me parece que es una tarea para el gobierno que viene. ¿Sabes por qué? Porque
vamos a suponer que este gobierno lo lleva adelante, que lo tiene el proyecto, lo acuerda, además y lo pone adelante. Al otro día van a decir, nah, los números son truchos. Entonces me parece que Bueno, pero una no te tarea puedes para el guiar. gobierno que viene, gane quien gane, es No decir... te podés guiar tampoco por lo que van a decir al día siguiente. Estamos hablando de un gobierno que tiene que Pero- difundir pero yo- cifras básicas como la pobreza. O sea, en Argentina no Pero- sabemos cuánta gente es pobre. Por eso, Juan, y lo que digo es, me parece que ante esto que vos estás planteando, y ante esta sensación que vos estás planteando y como se plantea de los medios de comunicación, me parece que cualquier retoque que se haga, cualquier modificación que se plantee el número ahora, porque una cuestión era modificarlo hace 3 años atrás, digo, ahora plantearlo me parece que no tiene sentido, porque me parece que va a estar objetado per se, digo, porque sí. Digamos, Bueno, hay va a estar muchas objetado. cosas que están... Pero un gobierno no puede basarse, sobre todo en algo tan trascendental como el índice de pobreza de un país, en qué van a decir los medios al día siguiente. Y hay cosas que son básicas que tienen que hacer. Somos uno de los únicos países Pero en el mundo que no los- medimos la pobreza. Los índices sí se miden, ¿no? Lo que pasa es que no se miden, no se informan, digamos, básicamente, pero se miden, digamos, todo el mundo lo mide. Lo mide el gobierno, lo mide, digamos, lo ¿El mide gobierno los cómo lo economistas. mide? ¿Cuál es? Porque las últimas palabras que hemos tenido, recuerdo del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, es que no se mide. ¿Y no se mide por qué? Porque se utilizó hasta noviembre del 2013 una fórmula que ya estaba obsoleta y que la verdad que seguir midiéndolo de esa No forma tenía era, sentido. era inútil. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se mide? Y bueno, dijo Aníbal Fernández, se está llegando y arribando a un proceso, no se mide. Por eso digo, insisto, digo, se mide y no se da a conocer, se mide y no se da a conocer, y me parece que tiene que ver con esto, tiene que ver con que yo estoy de acuerdo con que se debería medir, publicar, conocer y tenerlo, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que digo es, me parece que sería malgastar una situación, es decir, anunciarlo, planificarlo y ponerlo, porque a los 2 minutos lo van a objetar. Entonces me parece que sea quien sea el que gane, creo que una de las cuestiones que tiene pendientes esto es presentar un nuevo INDEC. Sí, de claro. alguna manera, decir, bueno, acá Clarísimo. está el nuevo INDEC, porque básicamente, si vos podés tener el mejor INDEC, la mejor medición y demás y esto, ahora, si no te creen, digamos, esos índices, los índices básicamente lo que se basan es en la confianza, en que confíes en esos números. Si va a estar objetado el número no tiene sentido. Entonces me parece que es una buena tarea para quien le toque ser presidente, de alguna manera presentar y volver a retomar la confianza en un ente tan interesante que es el que mide las estadísticas y demás. Que es más largo para discutir, digo, me parece que este gobierno Lo destruyó este gobierno. Lo este desacreditó. gobierno me parece que lo utilizó en alguna forma en su negociación de deuda. Para su negociación Sí, de sí, deuda. bueno, esa es la explicación. Sí. que Y para muchos- ahorrarnos Claro. mucha guita. Digamos. Y es parte de todo el proceso con la discusión de fondos WITE, bla, 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 que es todo otro cantalejo, digamos. Bueno, Seguro. se pagan costos por esas cosas. Uno es este, que no lo quiera nadie, o el número. ¿no?